Tenemos las informaciones de que vendrá un Calamar 2.0. Había una residencia, la famosa casita, donde se recibía el dinero de las expropiaciones. Se hace referencia a la casita, no al propietario de la casita. Si se tienen evidencias tan sólidas, ¿por qué acordar con esa persona? ¿Y en qué beneficia que ellos pacten con el Ministerio Público? Mimilo Jiménez no fue ni siquiera a testificar. Y de Mérido Torres, ¿cuál es su opinión? ¿Quién se está negando a entregar esa documentación? Al momento utilizaron un subterfugio extraño, concepto de expropiaciones que de acuerdo al Ministerio Público fueron irregulares, se pudieron haber pagado en esta gestión. Más que denuncia, nosotros fijamos nuestra posición a raíz de lo que ha sido el conocimiento de varios casos que por la comisión o por la presunción de comisión de actos de corrupción, hasta que no sean condenados, pues hablamos de presunción, con los diversos casos que ha llevado el Ministerio Público, siendo el último el que ha llamado más la atención por el volumen de lo que está involucrado en este entramado y por los actores que han sido encartados. Y nos llama la atención dentro de lo que ha sido el seguimiento a los casos de corrupción llevado por el Ministerio Público, de persecución de la corrupción del Ministerio Público, de manera particular el caso Calamar, porque se ha valido de el testimonio de personas que participaron de este entramado y a la fecha no han sido encartados. De manera específica, el caso de Ramón Emilio Jiménez y de José Ureña, que dentro de este entramado tuvieron una participación y no han sido encartados. Tenemos las informaciones de que vendrá un Calamar 2.0, donde esperamos que estos sean encartados, porque sería realmente un mal mensaje a la lucha contra la corrupción si personas, por el hecho de colaborar con el Ministerio Público, que ya esa colaboración es a su vez una admisión, pues si se excluyen del proceso, pues esto va a mandar una señal negativa de que cualquiera puede participar de un entramado de corrupción y no tendría mayores consecuencias, porque con el hecho de delatar o de darle informaciones requeridas al Ministerio Público, pues ya eso va a constituirse en una absolución o en una exoneración. Pero hay algo que es lo que nos ha llamado poderosamente la atención. Sí, justamente, justamente usted indicaba que había una residencia, la famosa casita, donde se recibía el dinero de las expropiaciones de Donald Guerrero, donde se señala a José Ramón Peralta, donde se mencionó también a Gonzalo Castillo, que supuestamente habría recibido esos fondos para su campaña, y se menciona mucho en esa solicitud de medida de coerción la famosa casita. Efectivamente, pero vamos a llegar ahí. Lo que uno le llama la atención es que si el Ministerio Público tiene las evidencias contundentes como para conseguir en una jurisdicción de juicio condenas firmes contra estos encartados, uno dice, ¿y por qué ceder excluyendo a personas por el hecho de colaborar en el proceso de investigación? O sea, si yo tengo la prueba de que tú participaste de un entramado, sí, ¿por qué yo tengo que concederte? Pero como bien tú señalas, este personaje, que al momento no se ha hecho mención de quién se trata, uno naturalmente tiene informaciones de quién es la persona, pero hasta que no se tenga una evidencia que pueda enlazarlo, pues uno no va a hacer mención del mismo. La abogada Laura Costa lo dijo incluso, que quién era, que por qué el Ministerio Público manejando tantas informaciones y solamente no se hace sabe referencia, quién es el dueño de la casita, solamente o sea, es una casa sin nombre. Solamente se hace referencia a la casita, no al propietario de la casita. Pero el agravante de eso es que esa casita era utilizada no solamente para recaudar fondos para un candidato, sino para varios candidatos.
¿Cómo? Porque, claro, parte de las informaciones que ofrecen los delatores, de los que han estado involucrados en este entramado, es de que ellos hicieron aporte de campaña a todos los candidatos. Entonces, si se quiere actuar con, si se quiere actuar con transparencia, se debe dar esa información. Primero, quién es el propietario de la casita, de ese inmueble donde se hacían los recaudos, a quienes se le entregaba parte de los recaudados, pero también, y probablemente lo más importante, es que se identifique a los acuerdos a los que ha arribado el Ministerio Público. Sí. Porque al momento solamente conocemos de que se han llegado a acuerdos, pero no sabemos sobre la base de qué se han hecho estos acuerdos y sobre todo que ellos han entregado para recibir el favor de no ser encartado, al menos en esta primera etapa. Se ha presentado como un logro el hecho de que de 20 o 21 del total que se tenía dentro del listado del Calamar, más de 14 arribaron, o 14 en total, arribaron a acuerdos con el Ministerio Público. A otros se entendió que no era necesario que fueran a prisión directamente a la cárcel, sino, como en el caso del mismo Gonzalo Castillo, se le impuso una prisión domiciliaria. A una supuesta pastora, que ella y su esposo se beneficiaron con las expropiaciones y falsificando unos títulos. No entiendo por qué se le manda y se le varía una medida si se tiene la información, como usted dice también, tomando en cuenta que supuesta y alegadamente se sustrajeron 500 millones de pesos, más de 500 millones de pesos, que ese es otro de los casos. Entonces yo me pregunto, y es lo que también usted ha dicho, si se tienen evidencias tan sólidas, ¿por qué acordar con esas personas? ¿Y en qué beneficia que ellos pacten con el Ministerio Público? Claro, porque desde el principio se estuvo difundiendo la información de que los acuerdos de colaboración contemplaban también la devolución de parte del producto obtenido. Entonces, nosotros entendemos que la población, la sociedad debe saber en qué consistieron, qué devolvieron y hacia qué dirección fue el producto de lo que se ha devuelto, porque se debe actuar con la debida transparencia y con esto pues se va a evitar los cuestionamientos mañana. Son muchos los casos ya que se tienen como referencia de autoridades que participaron de una investigación y también de autoridades judiciales que participaron en el juzgamiento irregular de encartados por casos de corrupción y han recibido sanción. En Argentina, en Perú, en Colombia, se ha venido produciendo eso. Entonces, en aras de conservar, proteger la lucha contra la corrupción, nosotros demandamos transparencia para que tomemos conocimiento. No nos dieron la información de la creación de una comisión jurídica en donde están participando varios abogados en representación del Estado, que mediante un decreto se le concedió ese poder para representar los intereses del Estado, y estos van a recibir un beneficio de lo que el Estado logre obtener como consecuencia de la imposición de indemnización que deberán venir, pero ya al final de la etapa, no en esta etapa. Entonces, se tienen informaciones de que ya han habido algunas devoluciones, inclusive de casos que no han sido judicializados, que solamente se han puesto las denuncias y ya vienen produciéndose negociación. Entonces, toda esta nebulosa alrededor de la lucha contra la corrupción pudiera crear confusión y sobre todo hacerle daño a la lucha contra la corrupción, y es lo que nosotros estamos tratando de que esto no se produzca, y lo que estamos demandando es transparencia en los procesos de negociación, pero también la identificación de los empresarios que formaron parte de este entramado, pero también que se identifique al propietario de la casita y verificar el grado de responsabilidad penal que éste pudiera tener de cara a ser incluido entonces en el Calamar 2.0, porque si los empresarios que han delatado han recibido el beneficio
hasta el momento, lo que no lo excluye totalmente, porque cualquier ciudadano, cualquier organización, independientemente de lo que el Estado, de lo que el Ministerio Público haya arribado con ellos en negociación y no lo presente, o sea, no solicite medida de coerción ni lo incluya en el proceso, pero ni siquiera cualquier fue ciudadano lo puede hacer. Claro, eso es lo que usted dice. Por ejemplo, Mimilo Jiménez no fue ni siquiera a testificar. Aunque en esta etapa del proceso no. Bolívar Ventura, se dice que supuestamente lo enfrentaron en un careo con Gonzalo Castillo cuando estaba en medio de la investigación. En medio de la investigación. Y Bolívar Ventura. Otro también de los beneficiados que no aparecieron en esta solicitud de medida, y por ello nosotros, dándole el beneficio de la duda, pues esperamos que en el Calamar 2.0 sean incluidos estos empresarios colaboradores, porque la colaboración es automáticamente una admisión de la comisión de los hechos en donde ellos participaron. Entonces, por eso reitero que no obstante la negociación que llegaron con el Ministerio Público, cualquier ciudadano que encuentre afectados sus intereses por esta exclusión puede accionar a través de la denuncia o la querella directa conforme lo establece el Código Procesal Penal. ¿Y en el caso de Frixio Mesina? Es también una de las personas que ha sido sindicada y que no han sido mencionada como parte de los encartados. Pero, entonces, yo entiendo que la justicia se debe revestir de su propia capa, que es justicia y de equidad. Entonces, si estamos alando a uno bajo el testimonio de otro... no debe haber favoritismo porque, para por ejemplo, otro. Ahora se está designando un juez especial para el diputado diputado Goris Moya. Goris Moya. ¿Cómo usted ve eso también? Bueno, es parte del proceso y en esta oportunidad, como se trata de una persona que tiene jurisdicción privilegiada y como hay una decisión ya de la propia Suprema Corte de Justicia que anteriormente a esa decisión el que tuviera jurisdicción privilegiada arrastraba a los otros, convirtiéndose esto en una inequidad porque tú le estás limitando algunos recursos al que está siendo juzgado en única instancia. Entonces ya se ha hecho esa discriminación de que solamente se juzgue en la jurisdicción privilegiada a quien tenga esa condición. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia ha designado a un juez especial para que instruya la acusación que va a presentar el Ministerio Público. Por ello, en aras, ¿verdad?, de ser equitativo, es que nosotros esperamos que los empresarios que al momento no han sido encartados, pues así lo sean, y sobre todo el propietario de la casita que se había convertido como en el centro recaudador de operación electoral, que no solamente era para un candidato específico. ¿Y qué características tiene ese empresario? Aunque usted no lo mencione, que el pueblo pudiera tener una idea. No, yo usted no sabe. Particularmente desconozco cuál es el empresario. Ni a qué sector ha estado vinculado, si era el sector eléctrico. Solamente se ha hecho mención de que es un empresario, no se ha dado el nombre, entonces por eso uno está realizando sus investigaciones para que se diga, para obtener la identificación. Y de Mérido Torres, ¿cuál es su opinión? Porque él puso a disposición del cargo. Porque eso es lo que procede. Cualquier persona que haya sido citada, mencionada en un caso de esta naturaleza, lo que debe es ponerse a disposición del Ministerio Público para que se le investigue. El mayor beneficiado de alguien que ha sido sindicado como parte de un entramado es que se investigue, y si no hay ningún indicio que lo vincule, pues el Ministerio Público deje sin efecto la persecución. En el caso de quien todavía no ha sido sustituido como director de la unidad de titulación, se dice que él se benefició de un pago de 32 millones de pesos de unos terrenos donde está ubicado justamente el Aeropuerto Internacional de las Américas,
y que estos abogados pues habrían recibido un total como de 5 abogados, una suma superior a los 1.000 millones de pesos, y como que no se habría compensado a las familias con el monto alegadamente defraudado. Bueno, eso es parte de lo que ha salido a relucir en el proceso, porque debemos recordar que el tema, por ejemplo, por lo que está Donald Guerrero, va en 3 direcciones, son 3 frentes. Expropiaciones que, de acuerdo al Ministerio Público, dice que estas fueron de manera irregular, o sea, los procesos llevados para cobrarle al Estado. La banca de loterías, así como deudas públicas. Lo de deudas públicas era un secreto a voces, de que diversas instituciones profesionales, sobre todo de la ingeniería, que tenían deudas ya reconocidas como tal en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Deuda Pública, pues se les cobraba un % que a veces superaba lo que iba a recibir el propietario de la deuda o el que estaba haciendo el reclamo. Entonces son 3 frentes que precisamente en ellos 3 que participan algunos de lo que han sido hasta el momento excluidos del proceso. O sea, hay personas que han sido encartadas por uno de esos frentes. Sin embargo, los que participaron de los 3 frentes han sido excluidos hasta el momento, porque al no presentarle solicitud de medida de coerción, pues se advierte que es una exclusión. Ahora, hay una situación que particularmente nosotros empezamos a investigar, y es que algunos de esos pagos por concepto de deudas públicas y por concepto de expropiaciones que de acuerdo al Ministerio Público fueron irregulares, se pudieron haber pagado en esta gestión. O sea, el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, le hemos requerido la relación de los pagos por concepto de deuda pública. Efectivamente, por concepto de deuda pública pagada durante su gestión. Pero también. E informaciones, porque hubo procesos que se iniciaron en la gestión de Donald y que se le dio continuidad en la gestión de Jochi Vicente. Al momento utilizaron un subterfugio extraño pidiéndonos una precisión en la solicitud y de manera inmediata cerraron la solicitud que se le había formulado. Nosotros entonces vamos a proceder a introducirla de nuevo, porque lo que queremos establecer es, sobre todo porque una de las encartadas, entre los 20 a lo que se le solicitó medida de coerción, era funcionaria en la actualidad del Ministerio de Hacienda. Entonces, por eso nosotros queremos establecer si lo que se había producido en la gestión por lo que se ha encartado al exministro de Hacienda, también se ha producido en la gestión que inició en agosto del 2020. Como no tenemos la precisión de que esto se haya producido, es que solicitamos estas informaciones para entonces hacer la comparación. Tienen que ofrecer esos datos para confirmar. Naturalmente, claro. Y Jochi Vicente, el que nada debe, nada teme. Suministre los datos que está solicitando Julio César. Si usted no tiene ninguna implicación, si no tiene nada que le ate a esos pagos de más de 1.000 millones de pesos, entregue la información. Porque esto va a marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Porque por primera vez se ven involucrados exfuncionarios del primer nivel de un gobierno. Y sin lugar a duda, para llegar hasta ahí es porque se ha hecho la depuración correspondiente para ver el grado de participación de los mismos. Entonces, por ello, nosotros no queremos que sea excluido nadie. Todo el que tenga responsabilidad, pues, sea presentado ante la jurisdicción de juicio a los fines de que pueda demostrar si realmente es inocente de los cargos que se le imputan. Y por eso nosotros hemos respaldado
la lucha contra la corrupción encabezada por el Ministerio Público, pero haciendo la salvedad de que se incluyan a todos de los que se sospeche que han incurrido o han participado de este entramado, y sobre todo que se le dé la información a la población en qué consistieron los acuerdos y qué realmente estos devolvieron, porque pudiéramos estar al frente de devoluciones que no se corresponda con lo que se obtuvo como participante de ese entramado de corrupción que ha sido develado. Claro, y según la ley, cuando esto ocurre, se debe devolver el doble de lo sustraído, si es una condena. No, en el caso de la ley de soborno, la ley antisoborno contempla que se puede llegar a acuerdos y se le va a imponer una multa que es el duplo de la suma involucrada, que fue el caso de Odebrecht. Si hablaba de 92 millones de dólares, se le impuso una multa del duplo, que eran 184 millones de dólares. En el caso de los supertucanos, que se hablaba de 3.5 millones de dólares, se gestionó la imposición de una multa de unos 7 millones de dólares en el caso de la empresa involucrada. Sobre Ángel Locuar, ¿cuál es su opinión? Bueno, Ángel Locuar participa como abogados de una serie de familias en los reclamos que se habían producido por expropiaciones que había hecho el Estado Dominicano hace muchos años. Él ha expuesto de que él hizo todo su procedimiento conforme lo establece la norma y que él sometió los pagos o las solicitudes de pagos a deuda pública y que en esa dirección fue que le pagaron. Habría entonces que ver cuáles son los argumentos del Ministerio Público, porque solamente se ha hecho mención en lo que fue la solicitud de medida de coerción, el haber arribado a un acuerdo, sí, pues porque ha entendido que ha podido de una forma u otra, o podrá ser de una forma u otra, presentado evidencia de que le comprometen. Y por eso se acogió a esa negociación de que en principio se le había solicitado de medida de coerción, prisión, le fuera variada a prisión domiciliaria. Entonces, él está en el derecho y tiene la oportunidad de defenderse ante los tribunales, pero todo parece indicar que hay algún grado de responsabilidad en la participación en esto. Lo más peligroso también de eso que usted acaba de denunciar, de esta conversación que hemos tenido, es el hecho de que no se identifique a ese empresario y a ese lugar donde se... Esa es la petición nuestra, y sobre todo de que los que han sido excluidos hasta el momento, pues sean también procesados, porque admitieron la participación en el mismo y tienen un grado de responsabilidad que debe recibir la sanción penal si queremos exhibir en el futuro los resultados positivos de una lucha contra la corrupción. De lo contrario, esto le haría más mal que bien a la lucha contra la corrupción. Sí, porque la gente pudiera interpretar de forma literal que se trata de preferidos y perseguidos. Pero claro, estamos hablando que si usted admite que usted recibió cerca de 500 millones de pesos por gestiones en varias direcciones y usted se ofrece como colaborador y usted está de una forma u otra identificando a participantes de un entramado del cual usted formó parte y no es encartado, pues eso va a mandar la señal de que cualquier otro puede hacer lo mismo y no va a tener ninguna consecuencia, y eso es lo que va a servir es de incentivo. Y por eso el Ministerio Público debe hacer lo mismo que hizo con los demás casos, que aquellos que colaboraron pues han recibido, por ejemplo, el caso de Pagán, en un juicio, en un penal abreviado, pues recibió ya la condena a cumplir. Entonces debe ocurrir lo mismo con los otros colaboradores. Estamos de acuerdo. Yo entiendo que sí, que eso es lo que eso es lo que debe pasar, y no es que uno quiera ser apresurado, porque incluso yo recuerdo cuando usted ofreció la información de que había un grupo que devolvió
los Sí, 2000 cerca de 2.000 millones de pero pesos. hay una constancia, la Procuraduría transparentó eso, se lo dijo al pueblo a través de qué modalidad se hizo. No ha habido información. Entonces también esas son cosas que tienen Claro. que manejarse de manera abierta. E incluso yo tengo una propuesta, y es una entrevista, pero la he hecho. Se tiene que decir, ese dinero que se recauda a través de esa vía, que se recupera, decirle a la población dominicana, mire, esta cárcel que está aquí se compró con eso, esta unidad que está en este pueblo se compró con eso, y que haya una constancia de que a ese dinero se le dio un uso productivo y que al pueblo se le devolvió en un bien. Claro. Porque de lo contrario, no vale de nada mencionar cifras si el pueblo no tiene un beneficio, porque dice... Sin que tenga un retorno que se pueda apreciar. Claro. Tú señalas que fue lo que el ex procurador, con el acuerdo de Odebrecht, se inicia el proyecto de la Nueva Victoria, que ha sido abandonada. No obstante, tener una situación carcelaria que la Oficina Nacional de Defensa Pública da a conocer en un informe que elaboró las condiciones de la cárcel, con unos 25.000 internos, cerca del 70% son internos que están en una condición preventiva, que no han recibido su juicio de fondo y su condena definitiva, constituyendo esto un revés en lo que fue toda esta promoción de un nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de dejar o de esa población, sobrepoblación que tenían las cárceles, pues quedara sin efecto. Ha seguido igual, y sobre todo de que las condiciones en que estos se encuentran es totalmente una condición inhumana, y por eso esos recursos deben ser utilizados para obras como esa, en donde el Estado ha sido un poco parco en invertir, porque como se trata de presos, pues lo han dejado a su suerte, y por eso creo que es importante que esto que se pueda obtener como devolución de lo robado al Estado y por vía de consecuencia a la sociedad, al pueblo dominicano, pues sea reinvertido en obras de bien social. Y por eso nosotros demandamos que haya transparencia para uno saber si realmente esto se ha materializado, si se ha tratado de una decisión que pueda tener algún vicio de político o de empresario empoderados. Sí mismo. Bueno, gracias por su tiempo. Sabemos que es una persona que está documentada, que está solicitando información. Atención al ministro de Hacienda, facilite las documentaciones para saber si realmente hubo o no alguna ligereza, hubo o no robo, hubo o no corrupción, porque el pueblo dominicano merece saberlo, y que a la justicia que identifique al dueño de ese inmueble donde se recibía esas grandes cantidades de dinero que supuestamente manejó José Ramón Peralta, dinero que fue a parar a la campaña política favoreciendo al que identifican, que es el único que es a Gonzalo Castillo, y dinero que fue a parar a las arcas de Donald Guerrero, quien está preso en la cárcel de Najayo conjuntamente con el mismo José Ramón Peralta. Lo que se quiere es que se recupere lo robado. Por lo menos de 17.000, ya llevamos 2.000, que es una cantidad que se pudiera tomar en cuenta. Aunque la cifra, que a veces se maneja con mucha rimbombancia, se trata de lo proyectado. De los 17.000 se pagaron 12.000 millones. O sea, hubo una parte que no se llegó a pagar. Entonces no se debe englobar. Y también de eso que se pagó, pues algunos beneficiarios recibieron también. Claro. O sea que al momento de hacer una globalización del monto, se debe especificar, y por eso precisamente uno demanda que sea esto transparentado de manera efectiva, para no crear esa sensación, y cuando se tengan resultados pobres, pues esto no se convierta en un aumento de la percepción de impunidad en la República Dominicana, que es lo que siempre ocurre. Bueno, agradecerle por su tiempo, por venir a este espacio y por traer estos datos valiosos. Gracias de corazón. Siempre a la orden, José. Claro que sí. Recuerden compartir el contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye.